Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Yo soy Elia Leonardo. En esta ocasión, el invitado es un actor al que ya muchos de ustedes empiezan a identificar, al que otros ya tienen plenamente identificado y otros que, igual que yo, lo vienen teniendo en cuenta desde hace una década, un poco más para atrás, pero a partir de una película que es González, Falsos Profetas, donde ahí aprendimos a decir, hay que ponerle atención a este chavo, cómo nos hace enojar por la forma en que, de su personaje, cómo lo llevó a cabo. Después ya empezamos, con la llegada del streaming, empezamos a verlo en series, ¿no? En series como 000, con un papel también que hace que el espectador sienta bilis. Posteriormente ya lo vimos llegando a Hollywood con Liam Neeson en Memoria de un asesino o Asesino sin memoria, mejor dicho. Y también hoy día lo pueden ver en La Hora Marcada, en esta nueva versión de lo que es aquel programa ochentero noventero, que también muchos disfrutamos como para introducirnos al género de terror. Pero mi invitado en esta ocasión es Harold Torres. Harold, bienvenido seas. No, pues muchas gracias por invitarme a platicar contigo, Elías. Para mí es un gustazo. Eso es mío. Y en esta ocasión Harold está aquí por una película que va a estrenar el próximo año, una película que ya tuvo una corrida en festivales como el Festival de Morelia y el Mórbido Fest, que es donde yo la vi, que se llama Desaparecer por completo, película dirigida por Luis Javier Enaine, que es aparentemente un thriller, puede decirse, pero también es una película de terror muy bien lograda, muy bien pensada, que trae una propuesta, digamos, fresca en cuanto a tratamiento, en cuanto a algunos elementos que se utilizan en el género y que iba para mí, para mi gusto, muy bien. Otros detalles que se han venido utilizando en películas mexicanas de terror, él dice, pues no son necesarias acá, vamos a darle otro giro sin renunciar a las influencias del cine nacional. Por ahí se ven algunos guiños al cine de Alfredo Crevena, en fin, pero bueno, el protagonista es Harold Torres, que hace el papel de Santiago, un fotógrafo de nota roja que de alguna u otra manera le rinde homenaje a Metínides, aquel famoso fotoperiodista de la prensa. También hay infinidad de material sobre él que se puede encontrar visual y bibliográfico, pero que este fotógrafo de nota roja, algo empieza a transformarse en él, empieza a perder los sentidos y bueno, una de las principales preocupaciones, pues es lo que con lo que trabaja, es que pierda la vista. En este vaivén de tratar de saber qué es lo que le está pasando, pues vamos a ver que se introduce en un mundo también una cosmovisión y una cultura mexicana ligada a la brujería, a las fuerzas oscuras, a la santería, a la hechicería y demás. Pero ahora sí que vamos por partes, mi estimado Harold. El personaje es demasiado complejo, y tú también apuestas por una interpretación que me gusta porque es contenida, ya que hoy que me gusta y porque es contenida, porque hemos visto algunas películas de terror donde se gesticula mucho, donde el personaje gesticula demasiado o exagerando los cambios y los procesos que está experimentando. En este caso, no. Tú apuestas también por una contención y le cargas mucho a la mirada, lo cual también me parece perfecto porque el cine, si algo absorbe y algo transmite, son los ojos del actor. En este caso, tú también le estás apostando mucho a eso. Ya me estoy ya no me estoy dando un paso más adelante, pero más bien vamos por partes, que es ¿cómo recibes tú el guión, este guión, ¿no? Y cómo empiezas a dimensionar tú también a este personaje? Sí, lo es. Pues lo recibo cuando me invita Alejandro Reza a hacer el casting para la película. Me mandan el guión, lo leo y veo que es un personaje muy complejo, las cosas que me gusta más hacer. No porque no me guste hacer otras cosas, pero son los personajes que más disfruto, por lo menos en el proceso creativo pre a hacer las películas. Ya hacer las películas es otra cosa, ¿no? Ahí ya te enfrentas a miles de cosas que de repente están a tu favor o están en contra, ¿no? Pero bueno, llego al casting por Alejandro Reza que me invita, y ahí conozco a Pablo Simbrón y a Luis Javier vía Zoom, como ahorita nosotros estamos platicando, y así es que hago el casting. Y ya luego pues ya lo conocí y ya estuvimos platicando como del personaje. Por fortuna, hace rato hablabas de Metínides, y Metínides tiene un libro donde salen la mayoría de sus fotografías.
Y es bien difícil conseguirlo. Yo por fortuna ya lo tenía, pero ahorita ya hace tiempo que no lo publican de nuevo, no recuerdo la casa editorial, pero yo sí lo tenía. Lo tenía de hecho al lado de mi cabecera, o sea, lo tenía ahí para estar hojeando y darme un poquito esa vibra de lo que seguramente este tipo de fotoperiodistas tienen en su día a día. Y entonces llego ya, platicamos como del personaje, yo encuentro pues sí un personaje muy complejo, muy importante, como toda su participación en la película, con muchas cosas por donde pasar, pero a la vez muy difícil de hacerlo, ¿no? Entonces, creo que hay un guión que bien marca eh, pues todas las cosas que le pasan al personaje, pero ya hacerlo, ya ver cómo lo resolvíamos a nivel que lo viera el público, esa degradación de lo que le va sucediendo, de cómo va perdiendo los sentidos y todo eso, pues fue un trabajo que fue constante de preguntarnos con Luis Javier por dónde lo hacíamos, qué hacíamos más, qué hacíamos menos, dónde respiraba más, dónde respiraba menos, muchas cosas físicas. Yo por lo general trabajo o trato de tener muy claro, digamos, como todo este arco emocional de los personajes, pero aquí de repente se salía de las manos porque eran tantas las cosas que le pasaban al personaje que había tenerlo, yo tenía mis notas y las veíamos todo el tiempo de ver qué hacíamos de más o qué hacíamos de menos en las tomas. Algunas escenas las hicimos también en diferentes registros, justamente para no pasarnos, como tú hace rato lo comentabas, de gesticulación y eso. Acá no de gesticulación, pero sí de la intensidad en cuanto a las cuestiones físicas de la pérdida de esos sentidos. Entonces, pues todo ese trabajo pues tuvo planteamientos de mi parte, tuvo también apuestas físicas antes de llegar a la filmación. De hecho, yo viendo que es un personaje tan denso, tan oscuro, que navega por un lugar más denso y más oscuro, pues lo que yo trataba era de estar energéticamente todo el tiempo arriba. Y de verdad parecía que estaba hasta drogado porque pues yo traté de hacer todo como para estar súper acelerado todo el tiempo. Dormí muy poco en ese rodaje, no estaba tomando café y parecía que estaba en cocainómano, con cocaína, lo cual pues no es el caso, no hubiera aguantado todos los días metiéndome coca, yo creo. Pero todo eso lo hacía como una apuesta, en contraste, ¿no? A lo que mi personaje era y en lo que mi personaje se movía. Esto pensando que probablemente si yo me iba al lugar de mi personaje, pues me iba a volver yo un zombie dentro de la película y eso no quería directamente. Y luego, toda la parte de lo físico, a mí siempre me ha gustado mucho Oliver Sacks, leerlo me ha gustado mucho. He leído Viendo Voces y he leído pues, algunos otros libros como Antropólogo de Marte, etcétera. Y hay una parte donde él habla de gente que pierde el color, un pintor que pierde el color y otra serie de accidentes donde, por ejemplo, a mí me interesa mucho la plasticidad del cerebro, me interesa mucho en esta cosa de que es primero el huevo o la gallina, si nosotros, por ejemplo, tenemos la capacidad de ser más inteligentes de lo que somos o simplemente ya es una carga genética que no hay movilidad allí. Todo ese tipo de cosas me llaman mucho la atención, siempre me han gustado. Y entonces acá lo que me gustaba mucho, que tenía que ver con mis lecturas anteriores, fue pensar que había un personaje en los libros de Oliver Sacks que tuvo un golpe en la cabeza y que perdió la proporción de las cosas. Entonces, es como ahorita que yo quiero agarrar mi computadora, pero no la puedo agarrar porque no sé bien, realmente mi cerebro no me dice realmente a qué distancia está. Entonces, esas cosas las traté de yo de meter en el personaje, porque creo que el sentido que más me costó trabajo de cómo mostrarlo fue el sentido del tacto, ¿no? Y ahí de hecho tuvimos muchas pláticas con Luisja de si empezar a hacer ese sentido del tacto a cierta altura de la película o más tarde. Entonces hubo como mucha plática con Luisja también como para tomar todas esas decisiones y como no ser tan obvios en algunas cosas, creo. Entonces, pues todo eso, pues requirió de un trabajo previo, de una búsqueda física también. Ahí me la paso encorvado la mayor parte de la película, me la paso,
pues sí, como hacia abajo físicamente. Para la última escena, pues ya estar totalmente destrozado. Y fue muy curioso porque a pesar de que Tete Espinosa, que es la que actúa de mi esposa, digamos, en la película, a pesar de que, pues digo, tuvimos ahí el proceso también de trabajo, pues ahora que estuvimos en la premier de Morelia, pues me decía, ahora sí ya entendí las locuras que andabas haciendo, o las cosas que andabas haciendo, pues porque creo que era una cosa que era un poquito difícil de poder entender a la gente que estaba alrededor, seguramente, ¿no? Y es que este trabajo físico que mencionas tiene un punto de partida muy primordial, que es el hecho de que interpretas a un fotoperiodista de nota roja. Es decir, alguien que trae como que ya la adrenalina, pues todos los días, ¿no? En cuanto recibe un llamado o eh, escucha una señal de la radiopatrulla, en fin. Generalmente el periodista, así que lo sé, ¿no? Si hay una noticia al alcance, pues siempre andas activo, no importa si te sales incluso en calzones, vas por la noticia, vas por ella. O que ya pasó esto y te paras y vas. Esta inmediatez del esfuerzo físico es muy constante. Y este esfuerzo físico es cada momento, ¿no? De lo que se cubre la profesión. Y lo tienes, o sea, parece que esos pequeños detalles no se ven, pero sí se ven, como cuando saltas una barda para poder llegar al lugar donde ha ocurrido un crimen, de cómo vas cargando también una mochilota, o sea, esas cosas que te digo, se notan, se ven, y vamos viendo paulatinamente este trabajo corporal que también nos está diciendo muchas cosas, estimado Harold. Con la pérdida de los sentidos, ahorita hablabas del tacto, pero si vamos viendo otros, por ejemplo, el del gusto o el olfato, sí, o sea, el personaje no lo puede decir y que para eso está el recurso a lo mejor del diálogo, pero hay que verlo, ¿no? Y a lo mejor hay otros directores que lo hubieran resuelto de una manera con vamos a meter efectos especiales o vamos a ser muy incisivos en mostrarlo a cámara con que, se le cayó un tenedor, por ejemplo, ¿no? Por decir algo que eso no ocurre, pero se le cayó un tenedor. Y acá no, o sea, acá es como que, no sé si por decisión tuya o en conjunto con el director dices, yo quiero asumir las decisiones y mostrar estas partes en función de la actuación. Es decir, que sea el personaje, que sea mi cuerpo y que sean mis miradas, mis intenciones, lo que diga que es lo que está pasando. Es muy difícil de lograr. Por ejemplo, hablando del gusto, pues eso está muy claro en el guión, ¿no? O sea, de en qué momento le iba a pasar eso. Lo que yo digo es como, independientemente de que estaba en el guión, en qué momento pasaba, a nivel estético, a nivel cómo lo íbamos a resolver para mostrárselo al público, era donde se generaban dudas, ¿no? Se generaban dudas constantes en el sentido de, bueno, y si aquí hago eso, si me por ejemplo, hay una escena anterior a cuando descubrimos que él no está disfrutando la salsa, digamos. Hay una escena anterior donde está con un café. Y entonces en algunos momentos se pensaba que desde ese momento iba a empezar a dejar de poder percibir los sabores, ¿no? Entonces, pues todas esas cosas fueron unas cosas que Luisca se iba a pensar en las noches, que yo me iba a pensar en las noches y que luego regresábamos a set como de, pues bueno, creo que podemos hacer esto y que pues ir construyendo conjuntamente, porque creo que es una película de Luis Javier muy arriesgada, muy arriesgada. Yo cuando de repente estaba en el set te decía, qué, qué difícil es poder mostrar esto que parece muy sencillo como la pérdida de los sentidos y que es sumamente complicado. Qué difícil hacerlo sin irnos a subrayar lo demás. Qué difícil hacerlo sin irnos a las cosas muy comunes, ¿no? Entonces, todo ese trabajo pues siempre fue un preguntarse constante. Por eso te decía que esta película no solamente se decidió antes de empezar, sino que se fue construyendo paso a paso cuando la íbamos filmando, porque había muchas dudas, te digo, o sea, me queda mucho más claro con lo del tacto, porque fue una cosa que se fue desarrollando, pero por ahí hay una respiración, ahora sí que el personaje huele,
en una escena que no estaba en el guión y que lo decidió Luis Javier en ese momento como de no, necesito que también aquí hagas eso, ¿no? Y que eso me pareció súper importante. Entonces, pues era una construcción que se iba haciendo todos los días en el rodaje. Había una cuestión de una estructura de donde iba pasando el personaje, que eso siempre estuvo muy claro, ¿no? Digamos, las acciones por las donde va pasando, pero cómo iba pasando, en qué estado iba pasando de uno a otro paso para ir perdiendo los sentidos, era lo que fue como mucho más complicado. Había muchas preguntas de, oye, pues a lo mejor aquí ya si pierde, por ejemplo, el tacto desde esta escena, pues ¿cómo le vamos a hacer como para sobrevivir media película con eso, etcétera, etcétera? Pero todas esas cosas fueron cosas que pues, fuimos platicando con Luis Jai, que fuimos encontrando, yo siento que una manera adecuada para contarlo en el estilo que Luisja quería, ¿no? Porque, porque creo que, como te lo repito, es una película con muchos riesgos de parte de él como director, de parte de producción, con todas las complicaciones que tiene, y también riesgos de mi parte, ¿no? O sea, hubo apuestas que pues yo, ya te comenté algunas de mis apuestas en esta película, pero pues también pueden haber sido contraproducentes como para la película o para mí, ¿no? O sea, me pudieron haber no salido las cosas. Yo no estoy tan seguro si salieron o no, todo lo que yo quería experimentar, todo lo que yo quería poner, pero creo que sí ayudan a contar la película y eso es para mí lo más importante, ¿no? Que la película, que uno sea un factor de sumarle a las películas, eso me parece muy importante. Y dentro de este riesgo de tu parte, el personaje también tiene otro plano que abordar, que es el plano emocional de situaciones cotidianas, ¿no? O de su vida en pareja, que debe afrontar, más allá también de lo que está experimentando en su cuerpo. Es decir, ya hay una preocupación acá por el tema de los sentidos, pero también hay otras preocupaciones acá. Y hay una secuencia ahí de escenas donde vamos viendo que sales a pasear a tu perro, bueno, Santiago saca a pasear al perro y recibe una noticia que no espera, o sea, ya desde ahí es como, ok, estamos viendo algo que no estaba en su plan de deseos y de propósitos. Corte A, vamos a ver también que en el trabajo lo pelucean con las fotos estéticas que él quiere hacer, porque él no nada más quiere vender fotos de nota roja amarillista, sino que quiere darle un sentido artístico. Y bueno, su jefe, que tiene el mismo nombre que yo, cosa que agradezco, porque creo que no hay nunca ningún Elías en el cine mexicano, lo pelucea, ¿no? O sea, también es como pegarle a no al ego, sino también a los anhelos de aspirar de este fotoperiodista. Corte Sí, A, su novia le da una noticia que también lo pone hacia abajo. Es sí, decir, es un cúmulo de situaciones que a este hombre podrían llevarlo a estallar, a gritar, no sé, a sí, elegir cualquier cosa de un recurso sencillo, que va a ser un recurso, un lugar común, probablemente un cliché en la película, tú no lo haces, ¿no? O sea, tú recurres a una contención especial, muy práctica, y no es porque tu personaje sea, lo voy a dejar pasar, no. O sea, también ahí está esta parte tan tintinea que cuando empieza a experimentar todos estos cambios dice, tampoco quiero que mi morra se entere de esto, o sea, quiero también yo saber qué es lo que me está pasando. Es decir, a este pobre hombre le está lloviendo sobre mojado. le pasa de todo, y le pasa de todo en un periodo corto de vida, ¿no? Tanto digamos, en la ficción como en el tiempo para contarla. O sea, la película no dura demasiado, ¿no? Dura lo que tiene que durar. Y entonces resolver todas esas cosas, pues es un gran reto por parte de todos, ¿no? De cómo vamos a contar todo eso que le pasa y darle a cada cosa su peso. ¿No? Y eso es lo complicado. Ahora, estás tomando una cosa bien importante, y es que para mí este personaje, pues termina trabajando de fotoperiodista, pero no era su primera intención. Su primera intención era ser un fotógrafo, digamos, más clavado en el mundo del arte, pero pues le tocó trabajar en eso, ¿no? Y luego, pues él también se va deshumanizando en el sentido de confrontarse diario con la muerte, diario con un accidente, diario con cosas que la gente común no está acostumbrado. Y entonces eso cómo te vuelve también a ti, ¿no? Cómo te va moviendo a ti emocional y en cuanto a la sensibilidad que tú puedas tener contra la muerte de frente, ¿no? Todo eso son cosas que me parecieron muy importantes para la creación del personaje,
porque luego pues él tiene una necesidad importantísima de reconocimiento artístico, ¿no? Y hay una parte, una beta de este personaje donde uno siempre se pregunta si este tipo de fotoperiodistas son éticos o no. Su quehacer es ético. Pero ¿cómo en una sociedad con la nuestra podemos hacernos esas preguntas de si es ético o no hacer eso? Pero la realidad laboral no nos da para eso como sociedad, ¿no? O sea, hay gente que termina haciendo lo que no quería hacer y eso también es un planteamiento que lo trae la película. Para mí, yo no me clavaba tanto como en si mi personaje hacía esto de una manera ética o no. No quería poner el dedo en el renglón eso porque sería como juzgar a los fotoperiodistas. Pero sí, lo que me llamaba mucho la atención es el hecho de que estas revistas, estos periódicos, siempre han tenido un público enorme, ¿no? Entonces, allá el morbo de la gente para consumir este tipo de cosas, pues también habla de la sociedad que tenemos. ¿No? Es completamente evidente que un periódico como los que nosotros tenemos en México, pues no funciona en un país, no sé, como Suecia, seguramente, ¿no? Porque son diferentes, son las calidades de cada sociedad en cuanto a no las calidades, son diferentes sus costumbres en cuanto a cómo se reflejan con eso, ¿no? Entonces, todas esas preguntas estaban allí. Por otro lado, además de todo esto que estamos hablando, que tiene que ver más con la profesión, pues está una cosa social que es la creencia. Eso fue de las cosas también a mí que me llamó muchísimo la atención. Es, hay personajes en esta película que creen en chamanes, en brujos, que vienen de unas corrientes precolombinas, todo este tipo de religiones, ¿no? Y que se han vivido deformaciones, incluso en Brasil, y que ahora son otra cosa, ¿no? Por otro lado, también está como la creencia católica, que con eso lleva a, por ejemplo, cosas muy, muy, muy claras como la culpa en sociedades como las nuestras. Entonces, tenemos este tipo de creencias que aunque tú no creas en eso, vivir alrededor de una sociedad que sí cree, pues te obliga a comportarte de cierta manera, ¿no? Y te obliga a hacer de cierta manera. Yo no estoy seguro de si creo o no en este tipo de manifestaciones, porque también me llega a mí en la cabeza mucho esta pregunta de, pues mucha gente dice, no, pues yo no creo en nada de eso, pero creo en las vibraciones, ¿no? Creo en las energías, ¿no? Y entonces eso de una manera más hipster, ¿no? Diría yo. Pero pero hay una parte de la ciencia en la negación de una entidad que rija las leyes del universo, pero tampoco la ciencia ha podido contestar o demeritar 100% con pruebas la falta de existencia, digo, la no existencia de un Dios. Yo no, yo creo, yo soy más gente cercana, digo, a lo factible, a lo tangible, a lo lógico, pero esta película requería de mí sí ponerme en la posición de dudar. Entonces, yo el planteamiento primero que me hice es, ok, supongamos que tú, Elías, no crees en esto, pero ¿qué pasa si el día de mañana te dejan una gallina muerta en la entrada de tu casa? Pues entonces ya, aunque tú no tengas una creencia sobre eso, pues ya Ya. tienes una afectación y hay una reacción ante eso. Y es lo que le pasa al personaje de Santiago. Con ese planteamiento, pues yo sí me generé como una especie de miedo alrededor de el hecho del personaje y de mí haciendo la película. No en un sentido psicótico ni nada, sino en un sentido de es lo que requiere mi personaje dudar, ¿no? Pues si no hay duda en mi personaje de que esto pueda pasar, pues no podemos avanzar. Y esa era una de las cosas más importantes que yo como actor, ¿no? Tuve que meterme mucho en ese tipo de qué cosas me generarían realmente esa duda, ¿no? Y pues eso, creo que ya sí te dije mucho, sí, ya. No, Cuéntame, te cuéntame. acabas de clavar en un tema que me gusta, porque justo algo que le aprecio de la película es el hecho de que en Aine, junto con el guión, esquivan esta parte de la confrontación del bien y el mal a partir de la cosmovisión mexicana, de esta cultura que tú mencionas de que es católico y por ende la tradición es Jesucristo, el diablo, ¿no? O una figura del Dios y una figura del demonio. ¿Cómo se combate el demonio? Ah, con una figura sacerdotal, una cruz, etcétera, etcétera, etcétera. Acá desaparece eso, es decir, aquí no vamos a hablar que si es el diablo, si es Satanás, si es el demonio, estamos hablando de un ente, como le llamamos, una fuerza oscura,
Y estamos hablando de un individuo que está padeciendo los estragos de esta fuerza oscura, que tampoco está buscando las respuestas en la religión, ni mucho menos, sino la está buscando a partir de sus propios eh, cuestionamientos y a partir de las herramientas y respuestas que tiene al alcance, ¿no? Además trae premura por saber qué le pasa debido a lo que está sufriendo. En este sentido, tú, al momento de leer el guión, o ya cuando empezaron a trabajar y empezaste a llevarlo a cabo en el set, ¿qué también te vino precisamente esta lectura de decir, oye, mira, no tengo estos elementos religiosos y culturales del mexicano como comúnmente se utiliza en el cine nacional para poder desarrollar este personaje que está enfrentándose a una fuerza maligna? Pues ahí yo quisiera decir que dentro de las cosas que he visto, pues ya había visto Death Note. Entonces para mí ya había para mí tenía eso en la mente, ¿no? De un demonio que tiene que ver con un ente terrenal, de alguna forma, ¿no? Y que tiene el poder de darle poder y de castigarlo. Entonces yo tenía esa referencia japonesa y pues, que me generaba también muchas cosas. Pues no, yo me sentía más bien en la línea de Santiago, como que justamente por eso te digo, como que todo el entorno eh, vive con estas ideas sociales, ¿no? Con estas estructuras sociales. Y entonces, más bien, me funcionó mucho ser más de la línea de Santiago en este sentido de ser más pensando en lo lógico, en lo que puedes ver, en todo esto. Y me ayudó a estar en esa línea. Pero lo que sí estuvo bien interesante es que había un punto en la película donde él sí tenía que dudar. Y para eso me sirvió también entender esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Cómo se pueden manifestar estas distintas religiones, ¿no? Cómo son una mezcla en muchos lugares, porque pues hay lugares que si bien tienen la iglesia del santo patrono y todo esto, pues a la vez sí creen en las limpias, ¿no? Mm. A la vez sí hay una mezcla todo el tiempo de todo eso. Y eso pues sí yo lo viví de chiquito, o sea, alguna vez un tío mío se cayó de un caballo, yo iba atrás de ellos, y de dos tíos, uno se cayó y se descalabró, pero de una descalabrada impresionante. Entonces lo primero que hicieron los abuelos fue querernos meter a una tina y hacernos una limpia para curarnos el susto. Y yo me eché a correr y me escapé porque no quería que me hicieran eso. No sabía ni qué era, estaba muy chiquito, la verdad no recuerdo cuántos, pero pues sí, o sea, menos de 8 años, 7 años, por allí. Y me eché a correr y me escondí toda la noche hasta que ya me encontraron escondido en estas cosas donde ponen el maíz, que son como torres de maíz. Y hasta eso. Y alguna vez también mi padre, me llevó también a que me hicieran una limpia, pero pues yo no quería ir, yo iba nada más porque él básicamente me obligó a ir, pero algo pasó raro, porque sí sentí algo raro cuando saliendo de allí, o sea, como que sí sentí como si hubiera pasado hay algo energéticamente, ¿no? Entonces, pues yo vengo como tú, como todos los mexicanos, venimos como de esa cultura, ¿no? Como de esa mezcla de cosas. Y eso pues sí me ayuda a entender bastante, un poquito más la complejidad de todo ello, ¿no? Y cómo aterriza en una cosa tan pragmática como un fotoperiodista de Nota Roja. Amigos y amigas, de Cinéfilos en Apuros, no se vayan, nosotros volvemos, vamos a una pausa. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, estamos de vuelta. Hace rato mencionabas la palabra de cómo Santiago deshumanizar, ¿no? Cómo Santiago empieza a deshumanizarse prácticamente desde el oficio que desempeña. Pero bueno, Santiago a lo largo de toda la película va a ir deshumanizándose ante todas las adversidades y circunstancias que se le van presentando, ¿no? Al pobre hombre, te digo, le va como en feria, eh, muchas cosas las sufre inmerecidamente, si quieres. Habrá otros que el espectador diga, "Ah, mira, se lo merece por haber pensado esto, por haber determinado aquello". Pero llega un momento, hay una escena muy crucial que es con un personaje que también vamos a ver en la película, que es, ¿no? Y Santiago va a tener que tomar una acción respecto a este animal, que es una acción que, pues, recuerden la sala, todos nos quedamos helados, y que ahí también creo que es el momento en que Santiago
tiene que romperse, se rompe, se quiebra, porque también ya es necesario para él, pero más allá de que sea necesario para el personaje o para Santiago mismo, es para ti como actor, ¿cómo fue llegar a ese momento? Porque es muy desgarrador, o sea, no sé si tenga que ver algo con el propio Harold, ¿no? Porque dicen que a veces los actores dejan algo de sí ahí, ¿no? Que tienen que recurrir a algo de su propia experiencia de vida para poderlo sacar, porque no es algo, no es una escena que digas, ah, mira, me fui a dar la vuelta y llego y ya lo hago. No, no, no. Me parece que tuviste que trabajarlo demasiado. ¿Cómo lo trabajaste? Y la otra es, ¿cómo terminaste después de este trance? Pues estuvo súper complicado el día de esa toma porque pues era lejano, era en Xochimilco, pero bastante lejos, por un lado. Este, luego también fue de noche, llegamos ahí de noche, pero luego pues fue muy tardado que yo entrara a set. Entonces yo ya entré a set ya hasta las 5 de la mañana, no sé cómo estuvo la cosa. Y pues todo ese tiempo de espera luego tiende a ser bastante complicado, ¿no? A pesar de que uno quiera dormir o no, pues, tiende a ser complicado estar en espera en un set tanto tiempo, ¿no? O sea, unas cuantas horas uno lo sabe sobrellevar, ve películas, se pone a leer, se pone a estudiar, se pone a lo que sea, pero cuando es eso, pues tiende a ser difícil. Y era una locación difícil porque había muchas cosas, había todo un ritual, había muchas cosas allí que se tenían que hacer. Pero ya cuando entré, pues teníamos muy poco tiempo para hacer la escena, Uf, porque ya se nos venía seguramente el amanecer. Entonces primero hicimos una parte y luego hicimos la otra. Y pues te puedo decir que es de las escenas más difíciles que he hecho en mi vida, eh, por lo que significa para mí como eso. Yo he tenido muchos perritos a lo largo de los años, pero pues, ahí sí me pegó cañón, me pegó muy fuerte. No es una cosa que yo haya planeado cómo íbamos a resolver la escena en ese sentido. Yo no sabía también si lo iba a hacer así. Lo hice así porque me nació, o sea, mm, no hubo otra cosa. Me salió así, me salió una cosa muy, muy desde el fondo, ¿no? no, y se Es, nota. hacer la escena así, pero no lo tenía tan planeado así. De hecho, cuando yo había pensado en la escena, lo había pensado de otra manera, que no tiene mucho caso contarlo, pero era otra manera. Y cuando ya sucedió eso, estando allí, en un breve lapso de tiempo, porque teníamos que después de hacer esa escena, teníamos que seguir haciendo cosas de lo mismo, pues fue súper rápido. Terminé muy desgastado, sin duda, pero creo que lo que se ve en la escena pues, fue el momento más difícil. O sea, eso fue lo más rudo, porque no me dio tiempo tampoco como de calmarme, como de no sé, o sea, la propia escena fue filmada en un mismo plano, ya luego pues, se hace el montaje y todo, pero toda mi participación fue como en un plano, y eso pues me requería llegar del punto A al punto B, ¿no? Y y fue ruda, fue una cosa ruda que sacó algo de mí que yo no tenía pensado compartir, más bien, ¿no? Y que pues eso es porque pues, estuvo cañón, ¿no? Y que porque se generó una cosa cañona también cuando estábamos allí filmando con todos los demás actores, con el mismo zombie, ¿no? Que estaba allí. Entonces se generó algo allí que me sacó algo mío y eso estuvo impresionante. Recuerdo que cuando terminando la función te pregunté, oye, Harold, ¿tuviste alguna influencia en algún otro actor como para poder guiarte o matizar algunas cosas de tu personaje? Y me dijiste, no. Y ahorita que lo recapitulo, digo, pues es más complejo aún, ¿no, Harold? Porque Santiago es un personaje que ni dice chistes, o sea, no es alguien que se salga del chiste como para alegrarse a sí mismo, incluso como para dejar pasar las cosas, y ni tampoco es muy, ni violento, ni agresivo, ni expresivo para manifestar un descontento o un exabrupto, no, es un tipo que trata de estar, no sé si la palabra sea ecuánime consigo mismo para evitar estos extremos, y es bien complejo porque
dices, ¿en qué momento este hombre que uno está esperando que estalles, ¿no? Uno está esperando que digas algo, ¿no? Que grites porque le está pasando de todo. Tú lo estás conteniendo de una manera que de todos modos nos está diciendo mucho. O sea, te digo, a partir de la mirada, a partir de algunas cosillas. ¿Cómo fue también construir un personaje sin estos referentes actorales que yo te preguntaba, ¿no? Es decir, a ver, me puedo guiar en una película donde un personaje actúa así, un personaje actúa así. Y yo también haciendo memoria es como, pues es que aquí me puede recordar lo que hizo Harold porque me viene a la mente, te digo, actores que gritan o gesticulan o agarran el vaso y lo avientan contra la pared. Es decir, tienen un recurso de alcance muy gráfico para manifestar esos estados emocionales. Y acá no. Acá Sí. te la tienes que llevar tú mismo. O sea, lo estás cargando y además lo estás cargando con algo más. Claro, la cámara, o sea, la cámara está encima de ti. Hay unos planos cerrados que también me parecen afortunados de, a ver, gente, ustedes estén sintiendo lo que está sintiendo este sujeto, métanse en su universo y vamos a incomodarnos todos, ¿no? A partir de este momento hasta que acabe la película. Hay un momento donde dicen, aquí nos vamos a incomodar todos. ¿Cómo fue? Yo siempre tengo referencias en mi vida diaria, porque pues, sí, o sea, como que siempre, o sea, como que yo tengo muchas referencias de todo lo que leo, de todo lo que veo, de todo, o sea, como todos, como que siempre están allí, ¿no? No las, o sea, de repente ni siquiera, o sea, como que por lo que te dije hace rato, por ejemplo, lo de Oliver Saxon, no fue que sacara ese recurso, no fue que buscara ese recurso en este momento, sino ya lo tenía. Em, en esta ocasión sí, o sea, como que no recuerdo nada en particular en donde yo me haya dicho, me voy a ir por allí, porque no encontraba yo tampoco un referente de un personaje que estuviera como en esas circunstancias, ¿no? Eh, lo cual fue bastante interesante, ¿no? Porque en otras películas, pues sí llego a tener como más referencia de algo, o digo, por aquí puedo buscarle, o me acuerdo de alguna cosa en específico que me detone esto. Acá, sin embargo, lo que creo que sí fue muy importante para mí fue, fue como pensar en la fotografía, ¿no? Como parte de, y como, y como en la ambición del personaje, y para mí además es un personaje bastante optimista, le pasa de todo, pero sigue haciendo todo, ¿no? Como que no hay un momento donde veamos, no, pues este ya como que se está acobardando, no, no deja de hacerlo, No, no, sí. sigue constantemente como por lo suyo. Entonces, la construcción de mi personaje fue a través de los contrastes, como te decía en un inicio. O sea, si mi personaje es muy oscuro, yo tengo que estar en este nivel de energía, ¿no? En este tipo de energía. Si mi personaje, pues parece que le está pasando todo de mal, pues voy a buscar otra cosa. Porque creo que los contrastes de repente te dan lo que pasa en la vida. Tú lo dijiste, este personaje esperaba que le fuera así en el trabajo, que le fuera así con su pareja, y no le está yendo nada bien. Lo construí también a partir del egoísmo, ¿eh? O sea, es un personaje 100% egoísta, solo piensa en él. Entonces, pues en ese sentido, lo construí para adentro, ¿no? O sea, lo construí creo que hace rato decías una cosa como de la contención, y creo que esta contención viene de una justificación del personaje, que es eso, o sea, pues él piensa para él, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, no es que ahí, si digo eso ya diría demasiado de la película, pero hay unas cosas que sí son importantes para él y al final de cuentas tiene que deshacer de eso. Yo creo que eso le pesó muchísimo, ¿no? O sea, le Sí, costó mucho trabajo, pero es de lo poco. Entonces, por eso también es súper importante, entrando en el personaje, lo que me pasó cuando está esa escena del perrito que mencionas, ¿no? O sea, hay algo allí que también tiene que ver con la carga del personaje que estaba provocando en mí, de una cosa de cerrarse por completo y ahí fue como de, vámonos para afuera, ¿no? O sea, como una cosa que no se daba y creo que eso le pasa al personaje también, ¿no? O sea, como esta cosa al final, aunque la forma en que lo cuenta, Luis es súper chingona en el sentido de que yo hasta 2 segundos antes de la película, pues yo sí me sigo cuestionando qué va a pasar, ¿no? O sea,
eso que logra narrativamente con Luis G a través de, o sea, yo creo que esta película, Pablo Simbrón y él han trabajado una cantidad de cosas. Yo tuve oportunidad de ver algún corte anterior y no, como dos cortes creo, pero he visto cómo le han dado con la música, con diseño sonoro, con todo, o sea, le han puesto una calidad bastante potente y esa es una cosa que ayuda muchísimo a que el personaje se pueda contar sin ciertas cosas que los da la buena calidad de la producción de Ciembrón, pues creo que sería muy complicado, ¿no? O sea, ellos ya llevan bastante tiempo con el proyecto, llevan mucho tiempo ahorita ya en la postproducción, este, ahí puliendo las cosas. Y creo que eso está cañón, ¿no? O sea, son dos personas muy comprometidas con la película que están haciendo y eso yo como actor, tanto como actor partícipe de la película como espectador, se los agradezco muchísimo. O sea, no están dejando nada al ahí se va, están tomando decisiones constantes y así han estado alrededor desde que filmamos la película hasta ahora. ¿No? Tomando en cuenta esta revalorización que se está teniendo del cine de terror en la industria cinematográfica nacional y también pues, a partir de las instituciones que se encargan de premiar, ¿no? Recientemente ya vimos que Era estuvo ahí, ¿no? Que se le está dando un valor también al cine de terror que generalmente retrasado, es menospreciado, pues porque se le ve como un género menor, pero sin embargo no es así, ¿no? Más bien como que nos hemos enfocado mal. Pero bueno, ya vimos con Michelle Garza en Huesera, a Natalia Solián, que hace un trabajo extraordinario para poder también llevar ella la historia de su personaje y el contexto de lo que está viviendo. Y acá te toca a ti, ¿no? O sea, estamos viendo otra película, dices, a ver, estamos viendo un actor que se la está rifando en aguantar muchas cosas de la película y entre ese aguante es también el arriesgue de Xavier Enaine por querer contar una película de terror diferente, distinta, propositiva y a mi entender también muy inteligente, porque no es que al público le vaya a dar las cosas digeridas, ¿no? Es de como nos han mal acostumbrado en algunas producciones hollywoodenses de que ten, ¿no? O sea, ten para que ya no preguntes ni te cuestiones nada ni tengas que sentirte mal, ¿no? Todo está hecho a la medida para que nada más vengas y disfrutes. Y acá es como, a ver, no, yo quiero que tú, espectador, también te comprometas y no te pares de tu asiento hasta el final y que acabando la película digas, ay, a ver, algo me está incomodando, que hay muchos temas ahí planteados como para que cada quien elija por dónde le incomoda. ¿Qué representa para ti precisamente aventarte al ruedo de hacer este tipo de cine? ¿Qué futuro le ves a este tipo de cine? ¿En dónde estamos parados respecto a este tipo de cine? Pues de principio estoy muy agradecido porque no, o sea, me ha tocado participar en diferentes proyectos que toma el terror, digamos, o el cine fantástico que le llaman otros. Soy muy agradecido de eso y estoy muy agradecido de que también siga trabajando, por ejemplo, con una película como esta, ¿no? Con tan compleja, pero que no deja de ser un thriller con cosas paranormales alrededor, con circunstancias que envuelven, ¿no? Sí, yo siento que dos cosas, o sea, creo que sí pasa esta cosa de menospreciar el cine de terror a nivel mundial, no nada más acá, pero por otro lado también a mí estas cosas de cine de terror o de cine de serie B, ¿no? Llamado así, como si fuera pues, algo menor, me gusta mucho porque nos perderíamos de una de las películas que, por ejemplo, programa Tarantino en Morelia, si no existiera ese tipo de películas. Con esto quiero decir que hay algo a mí que me trae de estas películas de bajo presupuesto que se hacen allí, donde lo más importante pues no va a ser como el efecto, sino la historia u otras cosas, ¿no? Y a mí yo disfruto de repente mucho también esas películas. Creo que en México llevamos ya mucho tiempo haciendo cine de terror, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en las cosas que yo he participado, México Bárbaro, de ABC of Dead, que allí también estuve con Adrián García Bugliano, ahora con lo de La Hora Marcada, ahorita pues, hay muchos, está Alex Ortega, Michelle, ¿no? Que a mí además me gustó bastante Huesera, hay muchos directores que están trabajando ahorita con eso, este,
Y eso me parece genial. Creo que tenemos mucho público que consume terror en México, ¿no? Hay muchos festivales en todo el mundo que consumen terror. Pues porque pues, ahí hay una, pues, es una cosa 100% de gusto y que pues a muchos les gusta el terror. Entonces, a mí lo que me parece también es que de repente se ha tardado la gente en los productores como en encontrar ese nicho de venta, porque se consume, ¿no? O sea, tenemos muchos problemas en cuanto a las retribuciones a los productores que hacen las películas, que son los últimos que ganan, pero pues creo que hay un nicho bien interesante y que se va abriendo camino cada vez más, ¿no? Y para mí tenemos además una trayectoria en películas de terror desde muchísimo tiempo, ¿no? Atrás, ¿no? Películas en blanco y negro, en los setentas Alucarda, no sé, o sea, muchas cosas, ¿no? Que pues hay una cultura ahí que permea muchísimo del terror con lo mexicano, ¿no? Y eso me parece genial. Yo creo que van a seguir haciendo muchas películas de género, espero que cada vez más y que también se diversifique, ¿no? Porque hay una película que vi el año pasado en Mórbido que me voló la cabeza que se llama Mantícora, que sin tener allí un monstruo, ¿no? Digamos, pues era una película súper poderosa y que estaba allí poniendo cosas sobre la mesa que me encantaron pero pues esas estuvo también en otros festivales de terror, ¿no? Lo cual me parece genial. Y por otro lado te iba a decir también que recordando que vimos hace poco la película de San Pascualito Rey, Ujú. ¿cómo se llama la película? Canción que quema. Quema, canción que quema. Pensar, o sea, a mí hay algo que me gusta mucho de la película y es que te habla cómo los procesos creativos grupales no necesariamente son rosas, son bonitos. Y creo que de repente eso se le saca mucho como para hablarlo, ¿no? Y yo creo que hablarlo es bien importante. Y en ese sentido, pues para mí yo me la pasé muy bien en la película, en el plano, digamos, yo como persona, pero en el plano yo metido en el personaje, pues fue un proceso incluso, demasiado rudo, ¿no? O sea, sí me acuerdo de algunos momentos, no me había pasado demasiado, pero que sí recordé algunos momentos donde decía, oye, me estoy jodiendo, ¿no? O sea, me estoy desgastando, ¿no? Y eso nada más ahorita lo recordé como de decir que esta también, o sea, como que sí hubo un desgaste de mi persona muy cañón en esa película, ¿no? Fíjate, para ir cerrando, estimado Harold, pues hoy en cómo defines o cómo te sientes hoy en el plano actoral, en tu carrera como actor, como intérprete, pues después de que ya llevas muchos años recorridos, que has interpretado un sinfín de personajes, pero tienes personajes muy particulares, es decir, como que te exiges demasiado a ti mismo, ¿no? O sea, como que buscas algo que, ay, a ver, que me ponga a prueba para ver, no sé, no No es sé. tan fácil, no es tan fácil, lo intento, o sea, tampoco esto es, o sea, yo creo que así como te decía de las referencias, para mí también mi trabajo es una suma. No quiere decir que ahorita sea mejor actor que lo que fui hace 10 años o que lo que fui hace 5 años o lo que sería hace 5 años. En esta profesión nunca sabes, lo he visto a través de la historia, viendo lo que le ha pasado a otros actores, ¿no? Que unos que estaban volando súper alto y que cayeron de golpe, o los boxeadores, ¿no? Que también hay mucho referente en nuestra cinematografía, ¿no? Un Mike Tyson que después de ser supermillonario se quedó en la bancarrota y que luego retomó. O sea, yo creo que pues, esta cosa, no es de, no es de, no es de voy llegando al lugar, sino más bien, pues es como vas sumando en un saquito todo lo que te va pasando en la vida y conforme eso vas logrando lo que quieres, ¿no? Pero yo no, o sea, yo no me siento en capacidad todavía de poder elegir 100% lo que yo más quisiera hacer. O sea, sí lo intento, hago todo mi esfuerzo para escoger el personaje que más me interesaría, el que más me ayudaría a ser mejor actor también. Pero también a veces escojo las películas por lo que dicen, ¿no? O sea, en algún momento fue más importante para mí lo que decían las películas que mi personaje mismo. Pero pues en esto también necesitas estar haciendo cosas y yo no me puedo
poner tan exigente como de estar esperando a que llegue el super personaje de mi vida y no hacer nada. Entonces, pues sí termino haciendo cosas que luego no estoy tan contento, ¿no? Yo en lo personal con mi trabajo, pero pasa. Y sí, o sea, sí me exijo, la verdad, sí, eso sí, me exijo lo más que puedo, ¿no? Que a veces me clavo en cosas que no me tendría que clavar, ¿no? Luego pierdo muchísimo tiempo. Bueno, no es que lo pierda, pero le dedico demasiado tiempo, por ejemplo, a investigar cosas al respecto de lo que quiero decir o lo que sea. Entonces me gusta esta parte como de detective dentro del actor, ¿no? Para encontrar pues ese cuerpo inexistente que es el personaje y que lo voy a crear con mi cabeza, ¿no? Entonces, eso me parece como lo que más intento, aunque no, Sí, pues, circunstancias también ahorita de las plataformas son muy complicadas, parece que hay mucho trabajo, pero también a su vez pasan muchas cosas en las series con tanta gente tomando decisiones que no me encanta. Y además yo siempre voy a preferir hacer una película a participar en una serie. O sea, en las películas siempre, sea como sea, por más desafortunada que sea la complejidad de la película, me refiero a los tiempos, a la producción en específico, hay por lo general, muy por lo general, más tiempo para poder crear conjuntamente. Y eso luego en las series es como de, hola, ¿cómo estás? Ah, pues yo voy a ser tu esposo, hola, pues bueno, pasemos a la escena, ¿no? Eh, y esa premura de las series obligadas por un mercado que necesita contenidos y estar estrenando para estar compitiendo entre ellos, pues me parece muy difícil. Y creo que hasta hace unos años teníamos muy resuelto el tema de la producción de películas mexicanas, ¿no? Pero yo cada que hablo con mis amigos, pues la mayoría están haciendo series. Entonces a mí me preocupa que hacia donde vamos es a seguir haciendo series para transnacionales y no seguir empujando nuestro cine. Ojalá que se lleguen a arreglar la mayor parte de las cosas en las cuales seguimos atorados desde hace mucho tiempo, como es el tema de la distribución, y que se sigan haciendo muchas películas mexicanas, no solamente de terror, pero sí también muchas de terror, obviamente. ¿no? Y películas así, pues, en desaparecer por completo, porque de alguna u otra manera también te manifiesta lo cómodo que te sentiste trabajando con Luis Javier Enaine, en el sentido de que él también está expresándose como un autor con esta película, ¿no? O sea, él venía a hacer una comedia romántica, pero dijo, yo la película que quiero hacer es esta. Y se nota, ¿no? O sea, ahí se nota que él quería hacer esta película y que te digo, se nota un autor, y que no quiere decir que un autor tenga que ser como mucha gente piensa que la película tiene que ser aburrida, inentendible. No, él acá está haciendo una película perfectamente entendible, pero también que va diciéndole al espectador que tú hagas las cosas. Como que también te da mucha libertad como actor, ¿no? Es decir, Sí, sí, actor, sí. suéltate. Muchas gracias a ti, Elías, por este cotorreo. ¿Cómo le diría, no? Pues que vaya a ver una película donde un personaje va perdiendo los sentidos. eh, no sé, yo soy bien malo para vender. A ver, deja de pensarlo otra vez. ¿No? Este, Espérate. no, bueno, pues que vayan a ver un fotoperiodista. No, a ver. No, pues que vayan a ver una película, un thriller, vayan a ver un thriller en circunstancias paranormales, donde un fotoperiodista de nota roja va perdiendo los sentidos y cómo se va enfrentando a esa pérdida de los sentidos. Eh, Vayan a verla, suena bien, ¿no? Y pues, Carlos, gracias por tu tiempo, por estar aquí en Cinéfilos en Apuros. Y amigos, vayan a ver de verdad Desaparecer por completo. Harold lo vende como un thriller con cosas ahí paranormales o fuerzas oscuras. Yo también diría que puede ser interpretar como una película de terror, pero un terror bien hecho, un terror muy bien pensado, inteligente, que nos va a mantener precisamente al borde de la butaca, que nos va a llevar a través de un recorrido para pensar en muchas cosas. Por ejemplo, pues cuál es la función del periodista de nota roja, el fotoperiodista, cuál es nuestra relación con la brujería como cultura, como sociedad, cómo reaccionamos ante ciertas eventualidades. Por ejemplo, el saber que estamos perdiendo los sentidos. ¿Qué haríamos nosotros? ¿De verdad qué haríamos? Y apostemos y confiemos en este cine que sálganse de la idea de que todo el cine mexicano son comedias, quítense la idea de que el cine mexicano es en sí un género y que todo lo que se haga está mal, no nada que ver.
Por el contrario, yo los invito a que se acerquen al cine nacional, a que vean a sus películas, conozcan a sus directores, conozcan a sus actores y déjense llevar también por este tipo de historias que nos van a mandar a casa, piense y piense, no porque, ay, la película te va a hacer reflexionar, no, sino porque puede que algo les haya dado miedo, puede que algo les esté tocando la fibra sensible. Y ya saben, compartan, denle like, pasen la voz, sigan comentando, porque al final de cuentas aquí la conversación cinéfila la hacemos todos.